Laura G nos comparte una extraordinaria entrevista sobre COVID-19 en niños, y es que en esta ocasión se hizo acompañar de una pediatra infectóloga que fue la misma que la asesoró y la apoyó cuando su familia dio positivo justamente a COVID-19. Así que te invito a que te quedes a ver esta interesante entrevista que, aparte de que te va a resolver muchísimas dudas, te va a llenar de mucha información muy importante. Acompáñame. Entonces, eres infectóloga pediatra. ¿Qué mejor? Eres pediatra para nuestros hijos y aparte tienes tu especialidad en virus y en bacterias y todo. Entonces, ahí te va. Primer punto. Sí. Mamá sale positiva. Automáticamente, ¿qué pasa con la gente en casa? ¿Qué pasa con los niños? Ok. Qué buena pregunta es la primera. Mamá sale positiva. Hay que recordar, o bueno, mucha gente no lo sabe, cuando uno tiene síntomas, ya pasó por un periodo asintomático, de preasintomático, quiere decir que no tuvo síntomas. En el momento en el que presenta, que es el día cero, que presenta síntomas, ella ya excretó el virus unos días antes. Hay una gráfica muy bonita que a mí me gusta enseñársela a mis pacientes, donde enseña que la excreción del virus empieza a dar inclusive en el día -2, entre -2, -3, antes de que empieces con algún moquito o con algún estornudo o con dolor de cabeza. Ok. Entonces, empiezas antes a excretar. Para cuando tú empiezas con síntomas, y no es un resfriado, es alergia, no sé qué es, algo está sucediendo, y vas y te haces la prueba, y luego esperas a que te den los resultados, y los resultados van a tardar 48 horas, ya estuviste en contacto, sobre todo con los más cercanos, con tus hijos, Entonces, para hacer con cuentas, tus hijos. aproximadamente, o en mi caso, Doc, en mi caso yo di positiva el domingo, yo empecé con un síntoma de alergia. Si ahí Ajá. contamos, fue sábado, viernes, Ujú. jueves, aproximadamente el miércoles yo ya empecé a contagiar, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, me entregaron el resultado el lunes. Entonces ya estamos Ujú. hablando de 6 días. Por Ujú. eso la necesidad de informar de que si tú, cuando te entregan tu positivo, mandas a tus hijos con la abuela, pues tus hijos van a contagiar a la abuela. Exacto, exacto. Y ese es el primer punto, pues mal, y mira, la gente no lo sabe. Entonces, no, porque yo muchas veces me dicen, doctor, es que, ¿qué hice? No te preocupes, no lo sabías, tranquila. O sea, la gente no lo sabe, piensa que es lo mejor, que lo mejor para no contagiar a sus hijos es llevarlos a otro lugar, y pues no. Entonces, porque probablemente, ahora es importante decir que los niños tienen una capacidad su sistema inmune de poder neutralizar el virus, que hay algunas series que dicen que el 16% no tiene nada de síntomas y otras series que dicen que el 45%, imagínate, casi la mitad, no tiene nada de síntomas. Entonces, eso quiere decir que el niño puede llevar el virus o lo puede llevar incubando a la casa de los tíos o de los abuelos, pero ya llevarlo, y allá en esa otra casa es en donde también empieza a contagiar a los demás. Entonces, Entonces, podríamos decir perfectamente que los niños, a la mayor parte de los niños, exceptuando obviamente enfermedades crónicas, malformación, alguna otra situación, pues obviamente los niños la van a pasar normal. Mi hija Lisa de 3 años ni se enteró. uh-huh, Mi hijo Lucio de 1 año y medio, que era el que más me preocupaba porque no puede decir me siento mal, tuvo un día un pico de fiebre de 37.8, que fue cuando yo te escribí, sí, pero todos los demás niños, la mayor parte no tienen síntomas. Aquí el tema es que si son vehículos para seguir contagiando a la gente. sí, exacto. Son vehículos, y precisamente por eso es que el tema de las escuelas, que no se abren las escuelas y que siguen las escuelas, porque muchos son asintomáticos, no vas a poder rastrear bien la enfermedad, quién sí la tiene, quién no la tiene, no la puedes rastrear y ahí se puede hacer el contagiadero. Eso, y además de que es más difícil, claro, ponerle medidas a un niño como el uso de cubrebocas, lavado de manos, y más en las escuelas, bueno, en los niños que son preescolares, que son bebés, que no saben, se comparten todo y toman de la Claro. misma
con los mocos y todo. Entonces, precisamente por eso es que las escuelas están tan cerradas y por eso son las que las escuelas no se va a regresar hasta que no se tenga un control de este virus. Dentro de mi punto de vista es lo más sensato hacer. Entonces, primero es automáticamente tú te sientes mal, te haces el examen, ya tienes que estar guardada, ya te Sí. tienes que estar guardando. No, y ¿sabes qué, Lau? Bien importante. Tengo el primer síntoma de un moco que traigo que no es normal, ¿no? Porque ahorita, hoy por hoy, todo moquito, primero tenemos que descartar que sea COVID. O sea, yo lo puse en una de mis historias. Si tienes gripa, hoy, en este día de hoy, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tengo unos mocos, me siento como con escalofríos, con algo, me pongo cubrebocas y no visito a nadie que no esté en mi círculo de mi familia, que mi familia, bueno, mis hijos, mi esposo. Porque muchas veces se comete el error de, ay, es que tenía una gripita y fui a ver a mi mamá, o tenía una gripita y fui a ver a mi hermana, ¿no? Porque no pensé que fuera COVID, yo dije que era un resfriado típico, porque me dormí con la ventana abierta, porque hacía Como mucho mi frío. caso, que yo decía, es que me cambié de casa, hay mucho polvo, entonces es una alergia, pero no, no es COVID. No sabes, no No sabes. sabe. Entonces, yo llegando a trabajar, es que me duele el cuerpo porque estuve cargando cajas. Ahí ya me hubiera debido encerrar, así de sencillo. Pero Doc, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, el tema de aislarse, cuéntame un poco, porque estás en casa, tienes bebés, tienes niños que no se pueden vestir por sí solos, hacer de comer por sí solos. ¿Qué hacemos ahí? Es Mira, imposible aislarnos. esa es muy buena pregunta, porque ha pasado que, chin, salí positiva, tengo mis hijos los voy a encerrar en un cuarto con su papá, porque su papá no tiene síntomas. Si para cuando, como habíamos hecho la cuenta, tú ya te empezaste a sentir mal desde el sábado, a ti te la dieron bastante rápido el lunes, normalmente tardan más días, pero tú ya tenías, tú le hiciste bastante rápido, dijiste domingo, el lunes le hiciste, pero mucha gente deja pasar más días y entonces pues ya contagió a todos. Tienes que asumir que tus hijos y tu esposo también son positivos. ¿Y cómo lo tienes que asumir? Se encierran todos, todos con los que tú convives, con los que estás, tus Viviendo. esposo, con los que duermes, con los que tienes ese contacto íntimo, se encierran todos en un mismo lugar, pero no vas a, era lo que te decía, ellos probablemente ya están contagiados y tu esposo también. No es necesario que se aíslen en una habitación porque no tienen síntomas, porque en un día o en 2 días ya van a tener fiebre. Entonces, y aparte todo el daño emocional que les vas a ocasionar al excluirlos, no, mamá no te puede dar este pecho, etcétera, ¿no? Entonces, no. Lo que se recomienda es, y lo recomienda la CDC, es, estando dentro de misma casa, tener ventiladas tu casa, abrir puertas y ventanas, que ahorita precisamente por el frío pues es más difícil y por eso el riesgo de contagio es mayor, los espacios cerrados son más frecuentes. Entonces, abres tus casas, tienes limpia tu superficie y en la medida de lo posible puedes usar cubrebocas solo por aquella teoría en la que dicen que cada quien las cargas, cada quien sus cargas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, los hombres tienen más receptores ECA en los pulmones y por eso ellos tienen más síntomas, más tos, sobre todo, porque el virus va y se instala en esas células, precisamente, y entonces al momento de que el virus tiene más receptores, penetra más, se replica más y exhalas más. Entonces eres más contagioso. Entonces, por eso es que se dice, bueno, cada quien tus cargas, ¿no? La medida de lo posible, porque muchas veces cuando tienes un bebé que tienes que amamantar o tenerlo muy cerca, te lo va a jalar, te lo va a arrancar, te lo va a quitar. Entonces, pero él asumimos y los niños asumimos que están también infectados y tratar, no quitarles la lactancia, porque eso lo ha hecho mucha Uh -huh. gente, de que no, doctora, es que me dijo mi hermana que lo voy a infectar y que le quita el pecho. No, porque está comprobado que a través del seno materno la mamá le está pasando los anticuerpos que ya está empezando a producir su cuerpo. Tal Entonces, cual. le estás dando, en lugar de darle el virus, que ya se lo diste antes porque ni siquiera sabías, le vas a pasar la medicina a través de tu pecho, que son los anticuerpos, para que él tenga todavía más fuerza y más oportunidad. Y así no solo es con COVID, es con todos los demás virus.
con todos los demás, todo, siempre el seno materno tiene que ser súper protegido y respetado. Y de verdad que muy pocas infecciones son nada más las que el seno materno está prohibido, que es VIH, hepatitis C, hepatitis B y herpes cuando hay lesiones activas. Y todo Fuera de de ahí, al contrario. Doc, es que lo que mencionas fue justamente nuestra situación. Y si la cuento es porque yo creo que se van a identificar. Cuando yo salgo positiva, mi esposo me decía, pues yo soy asintomático porque de seguro a mí no me dio. Y muchos piensan que no tienen síntomas porque es el día 1, pero se sabe perfectamente que va aumentando y ahí es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Entonces estamos hablando que el día 9 es cuando todos corren al hospital porque es el día más crítico, dependiendo de la tabla que nos han estado mostrando. Y que en el día 15 ya no contagias, después del día 15 ya no se contagia, doctora. Sí, lo dices muy bien, porque esa es otra duda que surge. Me dicen, doctora, ¿me tengo que hacer otra prueba? O también, yo me hice una prueba, me salió positiva, mi esposo se la hizo, salió negativa, él no está contagiado y entonces se fue a vivir con sus papás. No, llevó el virus otra vez. ¿Por qué no salió positivo? Porque probablemente en él seguía incubando, seguía replicándose adentro y todavía no salía a través de sus secreciones. Pero es Claro. cuestión de tiempo, es cuestión de días en que aparezca. Ahora, pues hay personas que tienen un sistema inmune maravilloso y de verdad no tienen síntomas o síntomas muy leves. Entonces, A mí me fue. despertaron con dolor de garganta o dolor de cuerpo y pasó, pero llevaron el virus. Entonces, si alguien de tu casa está positivo, tú eres positivo. Punto. Se Así, o sea, recomienda. regla. Vámonos con manzanas y peras. Punto número 1. Si tú estás positivo o tu esposo está positivo, aunque no te hagas la prueba, tú estás positivo, porque en 2 o 3 días vas a salir positivo. Los Claro, niños, doctora, y te aíslas. aislarse. Ahora, doctora, y aislarse no estamos hablando que unos estén en una habitación y otros en otra, porque a los niños les afecta emocionalmente. Ahí quédense todos. Ahora, doc, a los niños se les tiene que hacer la prueba. Mira, también muy buena pregunta. Eh, Se asumen que los niños son positivos y precisamente por eso no tenemos unos datos suficientes para saber cuántos niños están contagiados, cuántos niños no están contagiados, porque muchas veces no se les hace prueba. Ahora, ¿vale la pena hacerle la prueba? No vale la pena hacerle la prueba cuando el niño, por ejemplo, es un niño muy pequeño o es un niño o tienes que salir a esperar en una sala de espera. Tú lo asumes como positivo porque estuvo cerca de ti, es positivo. Ya si se trata de un adolescente o un niño más grande, sí es bueno hacerle la prueba, sobre todo para, en caso de que pudiera presentar alguna complicación, ya sabes a dónde va a ingresar, ¿no? Porque hay área COVID, área no COVID. Entonces, dentro de los fines epidemiológicos sí es importante hacerle prueba a todos, pero ya siendo prácticos y en un país donde no hay suficientes pruebas para todos, no, tu hijo está cerca de ti, tú sales positiva, tus 2 hijos son positivos. Así de sencillo. Sí, prácticamente porque el virus es muy contagioso, Laura, es mucho más contagioso que influenza. Entonces, la posibilidad de que tu hijo no se haya contagiado cuando duermes con él en colecho o cuando estás todo el tiempo con él es prácticamente nula. Entonces, Claro. a los niños ni vale la pena la tortura de la nariz y de todo la cola que tienes que hacer o que tienes que... No la veo. Te digo, dentro de los fines epidemiológicos, para saber cuántos niños están positivos, sí, pero para otro fin, la verdad no vale la pena. Hay muchas preguntas, doctora, de mujeres que están embarazadas y que están positivas en COVID. Preguntan que cuando nazca el bebé van a tener anticuerpos los bebés o cómo es la situación en embarazo y COVID. Mira, eso es también muy buena pregunta. Se está continuamente, no sabes cómo ha surgido información sobre el embarazo. Sí se sabe que hay transmisión, ahora ya dentro de los últimos estudios tiene como un mes, lo sacó el INPER, Instituto Nacional de Perinatología. Sí hay pase de hecho hasta se cree que pasa el virus inclusive al bebé. Ahora, el virus no es un virus teratogénico. Hasta el momento no han salido niños que tengan alguna afección, como sería el Zika, por ejemplo, que salen niños con microcefalia. No es un virus que te provoque alteraciones estructurales al bebé, pero
se ha visto que han salido niños que tienen tanto anticuerpos de la mamá como sus propios anticuerpos. Ahí es en donde ellos están peleando entre que si los anticuerpos los produjo el bebé o los anticuerpos todavía son de la mamá, ¿sabes? Eso es lo que todavía se está como, sí salen con anticuerpos IgG, que son finalmente los de memoria, los que se quedan para, digamos, ahorita sí se quedan 4 meses que se ha visto, pero son los que quedan. Y los IgM, que son los que nos dicen de una infección aguda. Entonces, han salido con los dos tipos de anticuerpos. Lo que todavía están investigando es ese anticuerpo pasó a través del cordón umbilical en el momento del parto o es un anticuerpo creado por el mismo bebé. Pero sí, al parecer, hay transmisión tanto de anticuerpos como de virus. ¿Por Doctora, qué? Porque, así, sí, perdón. sí, no, dilo, Porque dilo. en placenta se han visto cambios estructurales. Entonces es bien importante porque va a ocasionar en algunas embarazadas que ya tienen predisposición a preeclampsia, que es presión alta, que tengan más riesgo de también de volver a hacer una preeclampsia o de que tengan un embarazo con hipertensión. Doc, pero no pone en riesgo la vida de la mamá en el momento de estar embarazada, porque muchos automáticamente estás embarazada y no te pueden dar medicamento por el embarazo. Entonces, automáticamente seguir el protocolo de aislarte y en manos de tu ginecólogo. No es como, me voy a morir No, porque tengo COVID no, todavía. no, no. No, y sabes que es bien importante no automedicarse y que sea el ginecólogo el que le dé cualquier tipo. De hecho, no se da nada, se da únicamente paracetamol, pero no se le puede dar, no se le da esteroides, no se le da nada si no lo ve un médico internista, ginecólogo, y ella está presentando datos de complicación. Porque eso también me ha pasado mucho que no importa cómo se encuentra la mujer, algunos como no hay en el momento agudo de la enfermedad, en adultos no hay nada escrito, y en niños tampoco, pero los niños casi siempre ha sido así, pero en adultos no hay nada que durante la infección viral se pueda dar. O sea, todo está en estudio, que si el tocilizumab, que el remdesivir, pero nada se ha visto hasta el momento que ayude durante el periodo agudo. Creo que el único que sí, que ya lo están viendo, es el remdesivir para los adultos, pero de ahí en fuera no hay nada, porque he visto recetas kilométricas donde acitromicina, ivermectina, dexametasona, desde el día 1 en un paciente que no tiene ni síntomas. Entonces Claro. ahí, y sobre todo las mujeres embarazadas, no deben de inyectarse nada, no deben de ponerse nada que no sea recetado por su ginecólogo y que su ginecólogo sepa que tenga COVID y que la haya checado con el pulsioxímetro, ver su saturación. Hasta ahorita, el día de hoy, lo único que está indicado, cuando empiezas durante la fase de la cascada inflamatoria, cuando empiezas con el problema de desaturación, es el uso del esteroide, dexametasona, y Ujú. para esto previamente tienen que sacarte laboratorios y si estás haciendo coagulopatía, coágulos, te ponen un anticoagulante, pero solo en ese momento. Entonces, qué Claro. bueno que tenemos esta oportunidad de hablarlo porque no es necesario tomarse nada. Y sí hay que seguirse, hay que monitorearse con el pulsioxímetro, ver la saturación, sobre todo cuando platicábamos los días críticos, que es aproximadamente a la semana, el día 7, 8, 9, 10, esos son los días críticos, donde el que se va a poner mal en esos días empieza a tener desaturación, frecuencias cardíacas altas y empieza a tener algunas fiebres. No es un cuadro que se ve que se está resolviendo, sino que es Claro. un cuadro que fluctúa entre lo bien y lo mal. Así es. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, a mí no me medicaron nada. Yo no me tomé absolutamente nada porque yo no presenté síntomas fuera de un dolor de cabeza. Mi esposo, como les estaba platicando, cuando yo di positivo, él me dice, no, yo estoy asintomático. Al quinto, sexto día, él se empieza a sentir mal y a él sí tuvieron que medicarlo porque obviamente ya tenía mucho dolor de pecho, traía mucha tos y como bien dijiste, doctora, a los hombres les pega de una forma diferente, así de sencillo. Entonces, pues a él sí le tuvieron que dar medicamento, pero medicarte por medicar, yo creo que aquí hay que ser muy conscientes. Y a los niños tampoco los puedes medicar, y menos si no presentan síntomas, doc. ¿Qué será? ¿Tempra un paracetamol para los niños? Sí,
Sí, de hecho, qué bueno tocarlo porque si tu hijo empieza, o sea, o si tiene síntomas o no tiene síntomas, simplemente es tu contacto, lo primero que tienes que hacer es informarle al pediatra, ¿no? Ponerte en contacto, hablarle al pediatra, que es tu pediatra, el que lleva a tu hijo, hablarle, decirle, mira, estoy positiva, tengo a mi hijo, solamente le quiero informar por si presentara algo, ¿no? Se sabe que la mayoría de los niños no va a presentar un cuadro grave, pero sí hay dentro de los niños hay dos momentos, como te decía, en los que pudiéramos presentar alguna complicación por COVID. La aguda, que es al igual que los adultos, empiezan con fiebre y luego la fiebre no se quita, tos, dificultad para respirar. Aquí lo importante y lo bueno de los niños es que entre más chiquito el niño, más claro ves si tiene algún problema para dificultad para respirar. ¿Cuáles son los datos? Que se le marquen las costillitas, que aleteen con la nariz, hacen la nariz como así, Ujú. que se les vea el huequito de aquí arriba del esternón y que su pancita haces una disociación toracoabdominal. La panza no tiene ritmo con el tórax, respiran como así sin ritmo, arrítmicos. Entonces, y seguido de, bueno, si lo ves que se pone un poco azul de los labios, tiene mucha Claro. temperatura, tose, sobre todo que tos asociada a fiebre, puede ser una neumonía viral. Entonces, en ese momento ya sabes que si no es necesario, es que no le hice prueba, entonces no sé si es COVID o no es COVID. Tú eres positiva, es. Tú, Entonces, o sea, regresemos a la regla número uno. Una persona positiva en casa, todos están positivos con prueba o sin prueba. Asúmanse todos positivos, porque es tan contagioso que no es como, ay, pero es que no dormí un día con él. No, pero durmieron, comieron, platicaron, se sentaron en la misma mesa, vieron televisión, todo pasa. Ahora, justo quiero que platiquemos del tema de los negativos después de los 15 días. Tú lo que me dijiste fue, después de 15 días ya no se contagia, ya no se ya. contagia, la prueba de anticuerpos, cuéntanos todo eso, porque hasta ni siquiera es obligatoria la prueba de anticuerpos. No, mira, eh, como te decía, en un principio se pensaba que necesitábamos una PCR negativa para decir ya no soy contagioso. Ahora ya se sabe, ya se estudió cuál es la cinética del virus y cuánto tiempo tarda en excretarse. Entonces, del día cero, por eso es bien importante que sepamos cuál es nuestro día cero. Vamos a contar 10 días. Esos 10 días es cuando el virus, no sé si te acuerdas que te enseñé que es una espiga Uh -huh. donde sube la excreción y de hecho empieza desde el día -2, cuando todavía no tiene síntomas. Empiezas a excretarlo y luego baja en el día 10, pero baja, 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 baja y han descubierto que después de los 14 días ya no eres contagioso, ya no excretas el virus a través. Me van a preguntar, doctora, pero ¿por qué si me hice la prueba a los 15 días o las 3 semanas después, me volvió a salir positivo? Y esto es porque hay fragmentos todavía virales de partículas del RNA del virus en tu garganta. Yo te lo expliqué como en la fiesta, que es como haces una fiesta y echas confeti. Entonces, después de 3 semanas o después de 2 meses, ya no hay fiesta, pero si bruscas o barres, porque es un barrido lo que te hacen, todavía vas a encontrar pedacitos de confeti de la fiesta que hubo ahí, que fue la presencia del virus. Y el que haya este pedacito de confeti no quiere decir que el virus esté completo y que el virus sea infectante. Entonces, hay personas que han salido positivas porque el aclaramiento del virus en sus secreciones ha sido lento. Entonces, pero no por eso son contagiosos. Hoy por hoy esto es muy bueno porque hoy por hoy sabemos que no necesitamos una PCR de control. Después de 14 días ya no eres contagioso y eso hace que también nuestra cuarentena o nuestro aislamiento sea durante un periodo más corto, que son 2 semanas. Claro. Sí es bien importante que esas 2 semanas no convivas con nadie vulnerable y no salgas al Oxxo o a comprar o a hacer porque puedes contagiar a alguien. Después de esas 2 semanas ya no eres contagioso. Qué bueno que lo dices. Yo, por ejemplo, por si las dudas, pedí en el Ajá. trabajo una tercera semana. Cada quien, ¿no? Pero sí, todos los que quieran investigarle, ya se sabe, 15 días, 15 días y después, porque hay muchas preguntas que me dicen, no, mi esposo en el día 31 siguió con el COVID. No, después del día 15
Tu esposo Ujú, ya no ujú. contagiaba, pero en el día 31 seguía saliendo positivo porque todavía hay confeti, sin fiesta. Claro, ajá, exacto. Hay confeti sin fiesta. Ahora, ¿por qué? Ay, doctora, pero es que tiene 3 semanas y sigue tosiendo. Todavía tiene COVID. No. Las secuelas pueden durar meses y la tos puede ser una de esas secuelas, lo que se le llama el síndrome post-COVID. Entonces, todavía pueden tener malestar general, dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de cabezas ocasionales, fiebre ya no, pero pueden tener esta fatiga crónica, el se le llama síndrome de fatiga, inclusive afecta hasta tu psique, depresión, ansiedad, o sea, para que sepan que está dentro de lo mismo, incluido, digamos, el paquete completo, paquete COVID, y entonces llegas hasta inclusive 3 meses con estos síntomas, pero no por eso quiere decir que seas infeccioso, contagioso, contagies. Ahora, doctora, el tema de los anticuerpos, porque también te hice esta pregunta. Doc, para Sí. regresar a trabajar me piden el examen de anticuerpos. ¿Le hago los anticuerpos a mis hijos? Ujú. Mira, los anticuerpos, ahora también se ha visto que los anticuerpos se elevan, se empiezan a elevar hasta después de los 10 días de que empezaste con los síntomas. Por eso es importante. Es que me empecé a sentir mal, me fui a la farmacia, me hice una prueba de anticuerpos, me salió negativa, no tengo COVID. No, no, porque los anticuerpos se elevan hasta pasando 7 a 10 días. Entonces, y luego aquí está lo malo que no informan cuál es la prueba que sirve. La prueba de escrutinio para saber si tienes o no es la PCR. Y ahora hay una nueva prueba que también es con hisopo, pero es rápida, que es de antígeno. Ese también lo puedes hacer en el periodo durante los primeros días que te empiezas a sentir mal. Ya tenemos 2 pruebas y eso es algo muy bueno. La mejor siempre va a ser PCR. Después la de antígeno, que tiene un poquito, puede tener más falla y te puede dar falsos negativos, pero es mucho mejor y más oportuna que la de anticuerpos. La de anticuerpos se va a hacer después de los 10 días. Ahora, los anticuerpos depende de la persona, es si van a subir o no. Hay muchas personas que no tuvieron ni un síntoma, el virus se quedó en su garganta, solo tuvieron tal vez anosmia, pérdida del olfato o dolor de garganta, y el cuerpo ni se enteró de que por ahí pasó COVID y entonces no levantó anticuerpos. Sin embargo, sí tuvo la presencia del virus. Ahora, se ha visto que entre más síntomas tienes, más anticuerpos tienes y más reactiva va a ser tu prueba. Pero estos anticuerpos tienen una vida de 4 meses. Entonces, te la puedes hacer a partir del día 10 hasta dentro de 4 meses. Para lo que servía esta prueba es para saber si me contagié porque tuve contacto con alguien positivo hace 2 semanas. Entonces, puedes decir, es que me informaron, pero ya tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la PCR probablemente ya no salga positiva. Entonces, ahí sirve y me hago la de anticuerpos para ver si estuve en contacto. Es para lo único que sirve. Antes servía para ver si podía dar mi plasma para las personas que estaban enfermas. Se estaba llevando un protocolo en el ABC y en nutrición para donadores de plasma y para eso servían. Si tenías anticuerpos positivos y tenías que tener una buena cantidad de esos anticuerpos, se donaba tu plasma a pacientes graves. Ahora se ha visto que desafortunadamente este transfundir de plasma pues no es tan eficiente y no reduce desgraciadamente la mortalidad de los pacientes graves. Entonces, mucha utilidad, la verdad, no tiene, No, no tiene la prueba. Puede ser que te salga negativa y como quiera tuviste COVID. claro, ahora, Doc, digo, depende también de los protocolos de las empresas. A mí en la empresa sí me pidieron la prueba de anticuerpos, entonces me fui a hacer la prueba de anticuerpos, pero no le hice los anticuerpos ni a Lisa ni a Lucio, porque el sacarle sangre a unos bebés, pues es como muy aparatoso, Y, entonces tenemos que y para asumir que tienen. claro, sí. Y finalmente, pues, ¿para qué? No, qué te iba a dar de más? No te iba a agregar un plus de que le hicieras las pruebas. Estuvieron contigo, Lucio tuvo fiebre, tuvieron, tuvieron. Fueron como la mayoría de los niños que agarran y neutralizan el virus súper bien, pero tienen una respuesta innata muy fuerte, muy poderosa y neutralizan el virus, lo terminan y no pasa más allá de 2 días de fiebre o moquitos, estornudos o inclusive algunos asintomáticos como Lisa. ¿Y te puedes recontagiar? Claro que sí. Tampoco se sabe si en
un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Por eso mismo el tema del cubrebocas después de que te dio, ¿no? Claro, claro, porque ha habido casos, se han reportado y están súper bien detectados de alguno que le dio COVID en marzo y en noviembre, otra vez con los mismos síntomas, le volvieron a hacer y salió de nuevo positivo. Ahora, hay que recordar que este virus, al igual que todos los coronavirus, porque ya existían, es el nuevo coronavirus, es una familia que ya existía y que ya conocíamos y que precisamente yo comentaba en mi plática de la vacuna, es que ya se tenía conocimiento, porque teníamos a su primo, el SARS-CoV-1, y teníamos al MERS, que también ya estaba, entonces ya se estaba elaborando, se estaba trabajando con ellos. Entonces, ¿en qué me quedé? Me No, que perdí. estábamos hablando que ya conocíamos más un poco el virus y estábamos hablando de la reinfección. Ajá, perfecto. Entonces, este virus muta, no muta tanto como la influenza, pero es un virus que va a tener algunas mutaciones y es algo normal y esperado porque hicieron a veces así como, "¡Ah! Es que va a mutar", sí, claro, porque pues es algo esperado, los virus cambian, se adaptan, mutan y la mayoría de ellos mutan para bien, o sea, la mayoría de los virus cuando entran al ser humano disminuyen su agresividad porque no quieren matar al huésped que les está dando vida. Entonces, esto es algo bueno dentro de los virus. Fíjate que esto es muy interesante. Wow. Bajan su agresividad, aumentan su contagiosidad, bajan su agresividad para no matar a su huésped. Entonces, este virus mutó. Hay ahorita detectados 15 linajes en México diferentes. Entonces, que eso también puede estar muy relacionado. A mí me dio mucha diarrea, a mí me dio mucha tos. No sabemos exactamente cada una de las partes del virus que están cambiando. Sin embargo, no es un cambio completo como configuracional completo, no lo es. Entonces, por eso es que se cree que la vacuna sí puede ser efectiva. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos, vamos a verlo, porque esto es algo que apenas se está desarrollando. Todo se está viendo apenas. Entonces, mientras, por ejemplo, si llegas a la suerte de vacunarte y bueno, que no te ha dado, te vacunas, no podemos bajar la guardia hasta, claro que ya vamos a poder hacer más cosas, pero vamos a tener que seguir teniendo mucha precaución hasta que con el paso del tiempo se vea qué tanto protege, ¿no? Hablando de vacunas. Y entonces te decía, el virus te puedes volver a reinfectar, sí te puedes volver a reinfectar. Sí, Oye, hay Doc, ¿y te casos da y están peor? bien documentados. ¿Te da peor o se porta Buena pregunta. menos? Buena pregunta. De la serie de casos de los reinfectados, la mayoría les iba mejor. Solamente hay 2 casos reportados donde la segunda vez fue peor. Sin embargo, hay que investigar qué había en este huésped. ¿Qué Claro. había en este huésped? ¿Qué pudo haber cambiado? ¿Qué pudo haber cambiado? Porque, bueno, puede ser el sistema inmune, puede ser que tuvo alguna otra enfermedad concomitante al mismo tiempo, que coincidió con. Entonces, sí hubo 2 personas. En Holanda hubo una que le fue peor la última vez. Entonces, pues todo esto está en constante actualización. Oye, Doc, hay todas las personas, papás de niños, realmente es que sigan a esta maravillosa doctora porque me encanta siempre platicar contigo, me puedo quedar horas platicando contigo. Tienes una bebé que también sé que requiere tu atención, pero me gustaría cerrar, Doc, con esto que es muy importante, porque yo creo que esta es la clave y por eso hicimos esta plática. Porque si bien a los niños la pasan normal, que no, no tienen síntomas, hay un periodo en donde nosotros como papás tenemos que estar súper alertas y son 30 días después de que los padres dieron positivo. ¿Por qué, doctora? Sí, mira, este nuevo coronavirus, como te decía, previamente los otros coronavirus nos estaban disparando una enfermedad, porque ya se vio que era el causante, había mucha discusión de quién era el causante. Pueden ser varios virus, inclusive algunas bacterias, pero este virus está muy relacionado, coronavirus, con una enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki ya no es un síndrome infeccioso, más bien es un post-infeccioso de origen inmunológico. El sistema inmune se vuelve un poquito loco, se le llama desregulación inmune, y es como una enfermedad autoinmune, como en un adulto sería un lupus, una artritis reumatoide. Entonces, en estos niños, anteriormente sucedía la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad 3 semanas después de que tuvieron contacto con el virus, de 3 semanas a un mes. No es un periodo más largo.
es un periodo corto, es un periodo que involucra un mes, porque es en el momento en el que el cuerpo empieza a elaborar los anticuerpos que se confunde y entonces hace una sobreexpresión inflamatoria. Al igual que lo hacen los adultos en los días que te decía que son críticos, el 7, 8, 9, 10, así los niños lo pueden hacer entre la semana 2 y la semana 3, hasta la semana 4. Entonces, ellos empiezan a elevar, a hacer una cascada inflamatoria, se elevan todos los parámetros de inflamación, al igual que pueden hacer aumentar la coagulación con algo que se le llama hipercoagulación de la sangre, y entonces empiezan a dar estos síntomas. Empezaron a llegar, primero todo el mundo dijo, ay, ya a los niños no les pasó nada, perfecto, pero el 7 de abril dieron una alerta epidemiológica los de Reino Unido, porque empezaron a llegar niños con algo, todos tenían muy característico, llegaban en choque, y choque quiere decir cuando los signos vitales están, digamos, mal, totalmente desregulados. Entonces, llegaron con fiebre, con síntomas gastrointestinales, algunos tenían diarrea profusa, dolor abdominal, algunos vomitaban y empezaban a tener otros datos que no aparecían siempre, eran como más random, aleatorios, y eran los labios cuarteados, los labios secos y cuarteados, la lengua roja en fresa, conjuntivitis en los ojos, ojos rojos, podían llegar hinchados de las manos, tener descamación, que este es más tardío, igual algún tipo de rash, como un exantema, puntitos rojos, e inclusive en las puntas de los dedos como puntitos de sangre, que eran microtromos. Entonces llegaban niños muy graves y empezaban a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está llegando más de lo normal, porque como te decía, la enfermedad de Kawasaki existe desde hace años y es muy rara, pero llegan niños y hay que saber identificarlos rápido. Entonces empezaron a llegar y se dio la alerta ahí, y luego se dio la alerta en Italia diciendo, están llegando también niños acá, y se dio la alerta en Nueva York, y se dieron cuenta que eran los focos donde estaba la explosión de casos, como fue el norte de Italia, el Reino Unido y como fue Nueva York. Entonces, es una enfermedad rara, pero porque cuando se infectan tantos niños al mismo tiempo, entonces ya no es tan rara, ya empiezan a llegar, para nosotros los pediatras, más niños con estas características, porque antes se infectaban pocos, pero ahora en pandemia se infectan 100,000, entonces obviamente llegan más. Y se dieron cuenta que la PCR era negativa para coronavirus, pero tenían anticuerpos, el 90% de los niños tenían anticuerpos para SARS-CoV-2, que quería decir que habían estado en contacto al menos 3 semanas antes con el virus. Doc, te paro algo. Lo de la prueba, le hicieron la prueba a los niños porque estaban llegando al hospital, por eso, no porque Claro, se les tiene que hacer. Okay. no, le hicieron la prueba porque dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué A ver, hay que hacerle COVID, vamos a hacerle, es negativo, no es COVID. Pero vamos a hacerle anticuerpos. Están positivos. Entonces ahí ya hizo clic y se le llamó síndrome pediátrico inflamatorio, y en ese tiempo, que fue así, que todos los pediatras nos quedamos, ¿qué está pasando? Dijeron, probablemente asociado a COVID. Ya después le quitaron el probablemente y lo dejaron asociado a coronavirus. Es un síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico asociado a coronavirus, porque son niños que ya tienen los anticuerpos y se los hicieron porque les hicieron la tanda de laboratorios para ver qué estaba pasando, y todos tenían los parámetros inflamatorios elevados. Entonces, aquí es bien importante vigilar a los niños, mantenerlos, no para que las mamás, y siempre les digo, no para que estés en pánico y estés todo el tiempo viendo, no, tranquila, pero para que sepas que si tu hijo después, 3 semanas después de que estuvo en contacto contigo, ahora, importante, los niños no eran niños que tenían otras comorbilidades, que estaban con alguna enfermedad, eran sanos completamente, y durante el periodo que tuvieron la enfermedad aguda presentaron muy pocos síntomas. Un resfriado, un poquito de fiebre, tos, algunos ni siquiera tenían síntomas, pero tenían los anticuerpos, y los papás habían salido positivos durante ese mes. Entonces, eso nada más para que los papás sepan y digan, bueno, yo salí positiva hace menos de un mes y mi hijo está con mucha fiebre, con dolor abdominal, con diarrea, con síntomas gastrointestinales y fiebre. No voy a perder el tiempo pensando en que pues, algo le cayó mal, la comida, la sopa, no sé. Lo voy a llevar aquí a la farmacia de la esquina y le van a dar antibiótico, y entonces no, porque
Cuando lleguen al hospital va a ser muy tarde. Entonces, tiene fiebre, tiene síntomas gastrointestinales. Yo escuché en la plática de Laura G que la doctora dijo que si habían tenido menos de un mes contacto con un COVID positivo, había que ir al hospital rápido, a que lo checara un pediatra, porque el pediatra tiene muy en mente la enfermedad de Kawasaki. Los médicos de adultos, pues no, porque no lo ven. Esta enfermedad de Kawasaki es exclusiva de niños y este síndrome pediátrico es exclusiva de niños. Por eso es que contactar al pediatra o acudir corriendo a un hospital pediátrico para que lo valore. Doc, y ahora con tanta información que nosotros, o sea, estamos compartiendo, no te quedes, no te quedes con lo que te dicen, porque de repente, Doc, sin ofender, hay muchos doctores que no se están actualizando ante la situación. Entonces, traes a tu hijo que cualquier minuto puede ayudar a su salud y no, váyase a su casa. No, no, no. Esto es lo que necesito que otro doctor lo vea, porque es luchar por la salud de tu hijo. Te cuento porque justo el viernes platicaba con una amiga y me contó que sus amigos habían dado positivo a COVID y su hija, unos días después, empezó con un cuadro de gastro, ¿no? Fue al hospital y el doctor, el pediatra, le dijo, es salmonela. Y se regresó a la casa, la niña, ¿no? Con salmonela, supuestamente. Hasta que los papás empezaron a pensar y dijeron, oye, no, 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 no es salmonela, porque no hemos ni siquiera salido ni hemos consumido comida en la calle. Entonces, y todo lo desinfectamos. Regresan otra vez al hospital, piden otro doctor, pero esto había avanzado y la niña ahorita tuvo un cuadro fuerte de inflamación en el cerebro. O sea, nunca sabes cómo puede afectar porque es una inflamación en órganos. Entonces, por eso la importancia de cerrar esta plática así. No te puedes quedar si automáticamente tu hijo tiene diarrea, fiebre y estuvo contigo y piste COVID, ve con el doctor. ¡Pum! Y exígele que revise y que checa el doctor, algo de Kawasaki, no sé, pero tú revísale, porque puede salvar la vida de tu hijo. Claro, sí, 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 claro. Ahora, Doc, esto no quiere decir, porque luego nosotros como mamás, cuando tú me contaste, yo estoy en paranoia, ya sabes, ¿no? Pero eso no quiere decir que le vaya a pasar a todos los niños. Hay un porcentaje bajo. Es un porcentaje muy, muy bajo, muy, muy bajo. Y es lo que siempre les digo, y eso yo también cierro cuando hago mis video asesorías con las mamás, les digo, mira, tranquila, no quiero que entres en pánico ni que estés todo el tiempo así checándole todo. No, o sea, es algo que vas a ver, que te vas a dar cuenta. Únicamente tienes que tener en tu cabeza ese link, ¿no? Ese link de, a ver, estuve en contacto conmigo, yo fui positiva o tuvo COVID, no ha pasado el mes, entonces tengo que sospechar que esté haciendo esto inflamatorio. Y es acudir inmediatamente a que lo revise pediatría. Y si pasa el mes, ya. Pues si pasa el mes, ya bajan las posibilidades mucho, porque esto, acuérdate que es la respuesta inmune a la presencia del virus, está gatillado por este virus. Muchas de las enfermedades inmunológicas están gatilladas por virus, muchas. Entonces, inclusive hasta las de cáncer están gatilladas por virus, porque cambia la configuración de la respuesta y, por ejemplo, uno de los ejemplos, el cáncer cervicuterino, se puede prevenir con la vacuna de VPH, es causada por el VPH. Entonces, así muchos te pueden disparar algo autoinmune y esto se hace cuando viene la generación de anticuerpos, que es entre la semana 2 y la semana 3. Perfecto. Doc, pues muchísimas gracias. Estás atendiendo en estos momentos por la situación, por protegerte también a ti, a tu bebé, estás atendiendo a través en línea. Entonces, para todas las mamás que estén al pendiente, yo la verdad confío muchísimo en todo lo que tú me dices. Eres una gran doctora y pues ahí está la información y esperamos que les haya servido de algo todo lo que estuvimos platicando y lo más importante, informarse. La información es poder, doctora. Sí. Gracias, Laura, y de verdad gracias por este espacio, gracias porque toda la gente que te sigue puede tener ya un poquito más claro, un poco de más claridad qué hacer, qué no hacer, y pues no dejarse guiar por los rumores que hay y todo lo demás que hay, no. Siempre buscar información, tratar de buscar información que sea lo más acertado de profesionales de la salud, siempre, Perfecto. siempre profesionales. Sí, mil gracias, Laura, de verdad, muchas gracias por todo tu espacio y lo que haces por las mamás.
Muchísimas gracias, Doc. Ahorita Y bueno, así el tema que trató a través de sus redes sociales Laura G, y aquí por eso les estoy compartiendo el Instagram de obviamente Laura G, que nos hizo el favor de contactar a esta pediatra infectóloga, y también el Instagram donde pueden contactar a esta pediatra. Por mi parte es todo. Yo los invito a que si les gustó el video le den like, me dejen aquí en los comentarios si les sirvió esta información, y también los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima.